seres humanos, la palabra de Dios nos dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y no solo tenemos los sentidos físicos de que, bueno, la vista, el oído, el gusto, tacto, ¿no? Bueno, también tenemos los sentidos espirituales, que son los mismos prácticamente que los sentidos físicos, pero a diferencia de esto, en los sentidos espirituales es que nosotros tenemos contacto con las realidades de Dios. Pues al fin y al cabo, lo dice la palabra de Dios, que ningún ojo humano ha visto a Dios. No podemos ver a Dios con nuestros ojos humanos, a no ser que Él tome una forma humana o nos dé una capacidad especial. Pero sí que tenemos capacidad espiritual cuando Él nos la otorga, por medio del Espíritu Santo. Y ahí es donde debemos de, los cristianos, darnos cuenta de lo importantísimo que es que aprendamos a que podemos tener relación con Dios, pero que nuestra relación, para que sea verdaderamente una relación íntima, tiene que estar en sintonía con los sentidos espirituales, de oír, de ver, incluso gustar. Hoy no toca hablar de esos sentidos espirituales en general. Seguimos un poco en la línea del ver, oír. Entonces, ¿dónde practicamos esta capacidad espiritual? Bueno, hay muchos lugares donde uno puede practicar. Lo mismo que le pasa al bebé, ¿no? Que va, conforme va creciendo, va percibiendo y apropiándose de una forma diferente del entorno. No es lo mismo las palabras que recibe cuando es bebé que cuando ya es un niño o cuando es un adolescente. Eso lo vemos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de ahí sale esa relación profunda con Dios. Hemos perdido esa relación. ¿Dónde la hemos perdido? Bueno, pues la hemos perdido a lo largo del tiempo, pero especialmente cuando el pecado entró en nuestra naturaleza. Y en esa entrada de la naturaleza, si os fijáis en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, hay un desarrollo en el que, por ejemplo, en el caso de Caín y su descendencia, empiezan a ser familia que percibe con sus sentidos físicos, incluso surgen músicos en su familia, gente constructores, etcétera, ¿no? Pero sus sentidos espirituales no están activos, se van perdiendo. De hecho, es hasta el nacimiento de Set que el Señor vuelve a decir que vuelve otra vez una comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Set recupera más allá de los sentidos físicos, los sentidos espirituales, para poder relacionarse con Dios. Uno de los grandes privilegios que tenemos como cristianos es que precisamente el Señor imparte en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, gracias a su muerte, a su resurrección, a su partida al cielo y por tanto, entonces, derramamiento del Espíritu Santo, es que nosotros tenemos el privilegio de recibir ese Espíritu Santo, el cual nos otorga esta capacidad para poder
relacionarnos de una forma efectiva con Dios. Incluso a los cristianos a veces cuando nos hablan de esto nos parece extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo también le ha ocurrido que conforme ha ido pasando el tiempo, se ha convertido en un intento de relacionarse con los sentidos físicos exclusivamente con Dios. Y para ello, pues, ha necesitado lo que los sentidos físicos necesitan. Imágenes, dibujos, liturgias, en fin, toda esa parafernalia que los hombres hemos tenido o han tenido que efectuar a lo largo del tiempo y que nosotros, o yo por lo menos, le denomino como religiones. Porque la religión es eso, es todo aquello que con los sentidos uno intenta aproximarse a Dios. Por eso hay tantas formas de religión. ¿Por qué? Porque los sentidos nuestros son muy ricos y, por ejemplo, si hubiera aquí, ahora, en este momento, una bandeja con diferentes platos y probáramos, veríamos como cada uno de nosotros posiblemente tuviera una predilección hacia un plato en detrimento de otros. Nos gusta más este. No es que el otro sea malo, es que esto. Y aquí es donde lo mismo ocurre con la religión. La religión ha sido por gustos humanos, de la sensibilidad de los sentimientos y de los movimientos de los sentidos físicos, pero no de los espirituales. Por eso el descubrir lo que significa nacer de nuevo es precisamente ese nuevo nacimiento el que nos aporta esos sentidos que no tenemos por nuestro nacimiento natural, pero que nos son otorgados por medio del Espíritu Santo para que podamos tener una vida de relación con el Señor. Esto es muy importante que lo tengamos como base en nuestra vida. Por eso cuando se habla de ver cosas de Dios o de oír cosas de Dios o de gustar cosas de Dios, estamos hablando de cosas espirituales, de los sentidos espirituales y que están muy bien diferenciados en ocasiones con la palabra de Dios. No tanto en nuestro entendimiento y a veces en nuestro lenguaje. ¿Por qué? Una de las grandes dificultades que hay es la transmisión de los orígenes, es decir, de los lenguajes que se utilizaron para escribir la palabra de Dios, hacerlos actual a los diferentes idiomas. Incluso los idiomas originales han perdido esa gran capacidad que tenían de transmisión en sus orígenes, ¿no? Incluso el propio español se ha contaminado. Vamos a ver, es riqueza humana, ¿no? O sea, no estoy insultando, es riqueza humana, pero hemos perdido a veces ese sentido porque, por ejemplo, si cogemos la palabra amor, hoy en día la palabra amor se utiliza para cosas que dentro de lo que es la moral cristiana son correctas, pero dentro de la moral cristiana hay cosas que se utiliza el amor que no son correctas. ¿Es así o no? Por lo cual esa palabra ha perdido su verdadero sentido original. He aquí que tengamos que a veces hacer un esfuerzo, y gracias a Dios por los adelantos que tenemos, que ese esfuerzo vale la pena para entender mejor. No obstante, no es mucho lo que tenemos que hacer. Cuando por ejemplo, y aquí vamos a un aspecto importante, porque fijaos bien que hoy vamos a hacer el énfasis de lo que estamos escuchando en lo que se refiere a mi vida personal. ¿Tú quieres escuchar a Dios? ¿Tú quieres tener una relación personal con Dios?
tú quieres distinguir cuando tú ves con tus ojos o cuando tú oyes con tus oídos físicos y cuando en realidad los sentidos espirituales están actuando. Esto se puede hacer, se puede hacer. Indudablemente siempre lastraremos la posible equivocación en esa confusión de sentidos, ¿no? Pero no por eso vamos a despreciar algo tan rico, una riqueza tan grande que se nos ha otorgado ya aquí a nosotros, como es la utilización de los sentidos espirituales. Sentidos espirituales que, como digo, hoy vamos a ver y sobre todo vamos a fundamentar, empezando por nuestra vida espiritual. Jesucristo tuvo una vida devocional, lo que llamamos devocional hoy en día. Él se iba temprano e iba ¿a qué? Él no iba solamente a rezar allí, o sea, el rezo es, Padre, te ayuda, no. Él iba allí y entonces hablaba, tenía relación con su Padre Celestial, y como él estaba en una misión que a partir de cuando comenzó el Espíritu con Paloma que baja y tal, su ministerio duró 3 años. Nuestras vidas a veces duran más. Fijaos, y esto tiene que tener esto es importante. Uno de los grandes problemas que tenemos es que queremos escuchar la voz de Dios ya. Pero eso es como si una persona que va a estudiar ingeniería de puentes se compra los libros y ya quiere construir un puente. A ver quién iría por ese puente, ¿no? Yo, desde luego, no. Es decir, todo requiere, igual que en el mundo físico necesitamos aprender, desgraciadamente, perdiendo esa capacidad innata que teníamos con Adán y Eva, habiéndola perdida, recuperada con Cristo, hay una participación porque tenemos que luchar contra nuestro yo y tenemos que distinguir ese yo, esos sentidos físicos y los espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, si tú quieres que Dios te utilice, yo por ejemplo digo, bueno, yo quiero que Dios me utilice, muy bien, hay muchas formas que Dios te puede utilizar, pero a veces para algo grande o para algo muy concreto, uno tiene que aprender toda la vida para ese dato concreto. ¿Os acordáis un poco de la reina Esther? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice a Asuero? Le dice, ¿quién sabe si para este momento tú has llegado? Es decir, todo lo que fue la preparación, empezando por lo físico, porque era una mujer atractiva, ¿no? Pero esa atracción, esa atractiva, la puso a servicio de Dios, y todo lo que había cosechado espiritualmente, porque ella, se ve que ella estaba educada en el ámbito de la religión hebrea, porque ella ora, y ella pide oración, y ella ayuna, y pide que otros ayunen, Es decir, ella estaba adiestrada con esta forma. Es decir, cuando llega allí, no veamos a una chica que de pronto, ¡uy! Mira por dónde, me han llamado a ser reina. ¡Qué suerte! No, Dios la eligió porque era la mujer apropiada. Es posible que a lo mejor hubiera otras lindas muchachas en ese entorno, pero ella era la escogida. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo el propósito completo de Dios. Y no solo era una chica físicamente atractiva y con dones de lo que sea, sino que era una hija de Dios, era una hija que estaba dispuesta a hacer la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Y qué bien lo cumplió, y cómo salvó a su pueblo gracias a este esfuerzo. Pero si nosotros tuviéramos una misión, yo pienso, muchos cristianos tienen una misión y piensan ya
con los sentidos físicos dicen esto, aquello y aquello de más allá. Pero si esto, aquello y aquello de más allá no se da, entonces dicen, yo no estoy sirvo para nada. Yo no sé para qué estoy aquí, qué hago espiritualmente, veo a otros. Bueno, a lo mejor Dios te tiene como la arena está para un momento concreto. Pero si no sembramos en nuestra vida con paciencia, que lo dice la palabra de Dios, que debemos de sembrar con paciencia, nunca podremos ser utilizados. Nunca. Tenemos que sembrar en nuestra vida, y donde se empieza a sembrar en nuestra vida es en la vida devocional, en la vida cristiana, en donde yo, cerrada mi puerta, explico a mi padre que cerrar la puerta no significa que sea un cuarto, es decir, es que te aíslas de lo exterior para tener una comunión con el Señor. Entonces, si esto no lo practicamos, porque ahí es donde hay que sembrar, ahí es donde hay que sembrar. ¿Y cómo sembramos? Sembramos con las semillas que tenemos. ¿Y cuál es la semilla que tenemos? Es la palabra de Dios. Con esa palabra es que nosotros nos vamos formando y vamos autentificando los sentidos espirituales de nuestra vida. Nos puede parecer incluso aburrido en ocasiones, pero estamos sembrando, hermanos. Eso es como el labrador. El labrador, cuando siembra, puede estar sembrando en situaciones difíciles, y con tiempos malos, pero él está sembrando y sembrando y sembrando. No sabe cuándo vas a cosechar, si va a cosechar en algunas simientes, ¿no? En la palabra de Dios es así, no sabemos cuándo vamos a cosechar, pero Dios siempre, si cumplimos el propósito que Él tiene para nosotros primario, ¿cuál es? El que aprendamos a tener relación íntima con Él. Un día nos usará, Él nos usará. A lo mejor no como los apóstoles, no como los predicadores famosos, no como evangelistas famosos, pero para lo que Dios pueda tenernos preparados, debemos de prepararnos nosotros. Debemos estar constantemente acudiendo a las clases de Dios en esa intimidad, donde aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Es así o no? Samuel fue puesto allá cayó, como digo yo, de pie o de bruces, como sea, en el templo. Muchacho que había estado criado con su mamá, su papá, etcétera, sus hermanos, y de pronto llegan y, como había sido una promesa de su madre, se lo lleva al templo con un hombre viejo allí a servir, y el muchacho estaba allí. ¿Esto qué es? Aquí. ¿Y qué es lo que estaba sirviendo? Bueno, pues el hombre le estaba enseñando, pues mira, ahora como sacerdote tienes que mover esto, la liturgia, lo exterior, como podemos aprender aquí. Aprendemos, pues no sé, incluso a predicar se puede aprender. Pero otra cosa que predicar es predicar en el nombre de Dios, predicar la palabra de Dios, predicar una palabra que sea viva y eficaz, o hablar con alguien una palabra viva y eficaz, o recibir una palabra viva y eficaz. Así que Samuel, ¿y por qué sabemos esto? Porque un día estaba durmiendo y le habla a Dios y sale corriendo a ver qué le decía el sacerdote, ¿no? ¿Por qué? Porque no había todavía aprendido. Y nos damos cuenta que el mismo sacerdote le cuesta darse cuenta de que quien estaba hablándole al pequeño Samuel era nada menos que Dios. Y que el pequeño Samuel tenía que aprender a escuchar la voz de Dios para que luego pudiera ser utilizado como profeta. Así que le dijo, cuando te vuelva a decir, di, aquí estoy. Es decir, empecemos una relación. Quiero aprender a tener una relación contigo, Señor. Quiero escucharte.
quiero aprender a escucharte. A lo mejor las cosas que me dices y tal son cosas que no tienen aparente utilidad, pero estoy aprendiendo. Cuando nosotros cogemos a un bebé, ¿qué le decimos? ¿Le enseñamos geometría o las ciencias de la humanidad? ¿Verdad? Empecemos a decirle, mira, porque no, lo que empezamos a decir, tonterías, ¿no? Y luego palabritas. Y así es como el bebé empieza a tener una comunicación con sus mayores. Así nosotros tenemos que aprender con nuestro Padre Celestial. Si nosotros desechamos y como no nos consideramos como niños espirituales, fijaos que el mismo Pablo, desgraciadamente a los hebreos, les ve que están atascados y les dice, voy a tener que volver a enseñar las bases fundamentales. Pero no estaba hablando Pablo en enseñarle las bases fundamentales para el crecimiento de la vida cristiana en sí, sino lo que le estaba es enseñando que eso no lo habían aprendido espiritualmente. Esta palabra hay que aprenderla con los sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque esta palabra, el intérprete es el Espíritu Santo. Y cuando nos acercamos a ella, aunque la leemos con nuestra mente, tenemos que dejar que el Espíritu la transforme. ¡Aleluya! A mí me parece, y siempre me ha parecido extraordinario. Y sabéis que cuando uno aprende eso, uno luego aprende a ver a Dios y a escuchar a Dios y a entender a Dios en tantos sitios y en tantos lugares. Uno encuentra a Dios que le está hablando y que le está diciendo cosas. Y a veces vienen silencios. Y esos silencios uno no puede desanimarse, porque uno sabe que ahí está Dios. Igual que cuando desaparece el sol a causa de las nubes, no nos desanimamos y decimos ya el sol no existe, sino que esperamos que se vayan las nubes. ¿Para qué? Para que venga nuevamente el sol. ¿Es así? Por lo cual en nuestra vida devocional es súper importante. Nuestra vida íntima. Fijaos que cuando hablo de vida devocional, no es tanto eso de cerrar en un cuarto, sino lo que estaba tratando Dios es un aislamiento, el no estar haciendo las cosas para los demás, sino solo para Dios. Esto uno puede hacerlo en el coche, uno puede hacerlo en el autobús, o uno puede hacerlo en muchos sitios cuando uno va aprendiendo. Pero desde luego es bueno también retirar un poco de tiempo para Dios, al principio sobre todo. Luego a veces uno aprende y esos devocionales duran todo el día, en puntos. Pero debe uno de empezar y aprender a tener relación con Dios, con los sentidos espirituales, con la visión espiritual, con el oído espiritual, con la mente espiritual. Y entonces las cosas forman parte, porque os lo he dicho alguna vez, nosotros vivimos en dos reinos. Aquí hay dos reinos. Está el reino visible y el invisible. Y se nos ha dado entrada al reino invisible por medio de los sentidos espirituales, gracias a Jesucristo, que hizo lo que hizo. Bendito sea Dios. Ahora, esto la palabra de Dios lo dice y lo vemos claro. Hay tres tipos de palabra en la Biblia. Hay tres tipos de palabra, o sea, tres formas que nos enseñan la comunicación que tiene Dios, ¿no? La palabra, en primer lugar, sabemos que es súper importante. No hacemos más que empezar a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis y empezamos a escuchar a Dios hablando. No tiene varita mágica, ni hace ningún exorcismo, ni nada raro. Simplemente habla. Y dice, haya, expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. Por ejemplo, cuando está en la creación,
Cuando está en la creación, eso es lo que hace, ¿no? Establece una palabra y es una palabra creativa. Una palabra que cuando Él la manda, se convierte en algo material. No tiene que empezar a construir nada y buscar materiales y comprar, no. Su palabra atrae todo eso, atrae todo eso. Recordar que esto luego lo vemos en activo en Jesucristo, en varias ocasiones. En una de ellas, por ejemplo, cuando alimenta a los que le habían seguido, no tenía suficiente alimentación, pero con lo que tenía lo multiplicó. No hizo falta que se fueran a pescar en cuanto a los peces, ni que se fueran a las panaderías, ¿qué digo yo?, a sembrar para luego esperar, etcétera, ¿no? Todos esos elementos fueron inmediatamente convertidos en la gran realidad. La palabra tiene poder. Ahora, la palabra tiene poder para lo bueno y para lo malo. Las palabras del diablo son palabras de condenación y de perdición. Palabras de mal. Por eso nosotros somos llamados a hablar las palabras de Dios, las palabras de bendición. Por eso dice que bendigamos incluso a nuestros enemigos. No maldigáis. Nos enseña el Señor en el Sermón del Monte, ¿no? Al que te hace esto y tal, pues ve con él. Es decir, no maldigas. ¿Por qué? Porque la palabra tiene gran poder. Tiene un poder que nosotros muchas veces no vemos, vamos a decirlo así. Entonces vamos a hablar de los tipos de palabra en los que aparece en el hebreo. Aparece la palabra que todos sabemos es el logos. Logos es la palabra escrita. La Biblia está llena de bendiciones de Dios para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre necesitaba la revelación de Dios y para eso necesitaba que Dios se comunicase con él. Es decir, para yo leer la Biblia no necesito los sentidos espirituales. Puedo leerle el logos, lo puedo leer perfectamente. Incluso cuando yo hablo puedo hablar el logos, que es solo el Espíritu puede tomar ese logos y puede convertirlo en palabra de vida. ¿Es así? Entonces, la palabra escrita. Cuando el pueblo salió de Egipto y estaban en el desierto, Dios le habla a Moisés y le dice que suba al monte. ¿Y qué le da? Le da unas tablas de piedra. ¿Y qué hay ahí? Están escritos con el dedo de Dios, pero es el logos. Esas tablas en sí no tenían ninguna eficacia si no se convertían en vida en el corazón de las personas. ¿Es así? Yo puedo tener muchas Biblias en casa, pero eso no me hace cristiano ni me hace espiritual. Puedo tener muchas versiones. Lo que me hace espiritual, retrocediendo, es lo que decía antes. Es aprender a utilizar los sentidos espirituales. Así que Dios les dio palabra escrita, luego les dio muchas leyes que surgían de esos 10 mandamientos, ¿no? Hoy necesitamos conocer, en primer lugar, la palabra escrita. Es decir, no se trata de decir, bueno, como Dios me ha dado unos sentidos espirituales, entonces no me hace falta ir a la palabra escrita, a la palabra de Dios. No. Igualmente que los judíos necesitaron saber cuáles eran la base, porque los 10 mandamientos es la base del fundamento de la ley de Dios, que luego es expandida con otra serie de mandamientos e indicaciones más concretas, ¿no? Entonces, igualmente nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Ese es el primer lugar. Ahora,
se puede quedar ahí, es decir, se puede quedar en la mente, incluso se puede quedar en la mente que podemos estar muy emocionados, incluso nos puede hacer hasta llorar y todo. Pero si no ha sido tomada por el sentido espiritual, por alguno de los sentidos espirituales, esa palabra no es eficaz. Dios dice de la palabra que es viva y eficaz. Viva y eficaz. Es viva en el sentido, ¿y cómo le damos esa vida? Pues porque, exacto, cuando llega a nuestra mente y es nuestro espíritu, es decir, nuestros sentidos espirituales los que la reciben, entonces empezamos a tener algo mucho mayor, ¿no? Entonces, en segundo lugar, y aquí vamos entrando en la conexión con Dios. Está la palabra, otra palabra que también se traduce en español, palabra, pero que el griego hace la diferenciación. Es decir, uno cuando va al griego, logos o rema. La palabra rema es una palabra revelada. Por eso hablamos de revelación. Cuando una persona, es decir, yo no, por mucha palabra escrita que yo dé a alguien, si esa persona solo lee lo escrito, no hay nada que hacer. Podré convertirse en un maravilloso y religioso como el hombre joven al cual el Señor le dijo que por qué le decía bueno. Pero ahí se queda todo. En cambio, la palabra revelada es que es cuando los pensamientos de Dios están puestos en palabras y escritos y reservados. Es decir, no es la palabra cualquiera, es la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra que es la comunicación perfecta de Dios. Fijaos lo que dice la palabra, dice antes como está escrito, 1 Corintios 2, 9 al 16, dice antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Os dais cuenta? Físico. Ni han subido al corazón del hombre, sentido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, podemos penetrar en ese mundo invisible. Y dice, pero Dios nos las reveló, rema, a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, rema, revelación, todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Si queremos entrar en la profundidad del mar, necesitamos algo para evitar que muramos, ¿verdad? Si queremos entrar a la presencia de Dios, ya no morimos por estar en su presencia, porque Cristo rompió esa maldición, ¿verdad? Que antiguamente podían. Pero necesitamos entrar bien preparados, es decir, con unos sentidos espirituales. Entonces dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. No tratemos de descubrir las cosas de Dios. Hay escrito a montón, gente que escribe sobre el griego, cómo está escrito, en qué palabras, cuántas veces se repiten, etcétera, etcétera. Esto lo hacían incluso los hebreos, lo tienen todo con números, con letras y todo. Pero si esa palabra no se hace vida en mí, no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios es el que puede. Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Es decir, no nos ha vuelto a dar una sabiduría, porque eso sería, no, quiero ser sabio. No, yo no quiero ser sabio según el mundo. Yo quiero ser sabio según Dios. Sino el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esas riquezas que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, ¿con qué? Con sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una de las grandes distinciones que tenemos que saber es que no toda palabra que es rema para mí es rema para otro. Tú puedes recibir una palabra revelada y a mí no me dice nada. ¿Por qué? Porque mi sentido en este momento no está operativo para esa palabra que Dios, porque Dios te la ha dado y te la ha revelado, porque esa es la verdadera palabra, revelado a ti. No es una revelación para todos. Por lo tanto, es una palabra, incluso ahora en predicación, ¿no? Dios revela a uno una cosa, a otro otra, si hay, o a nadie, si es que no, pero es la forma de trabajar del Señor. Y a lo mejor uno sale y escucha, pues a mí, mira lo que has dicho de tal, a mí me ha ocurrido, ¿no? Me dicen, es que has dicho tal cosa, y digo, yo he dicho eso, ¿cuándo? Digo, gracias a Dios, que no he sido yo, así, lo he dicho, pero no me he dado cuenta, así que Dios era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu estaba atento a una necesidad que yo no estaba atento. Gracias a Dios por la palabra revelada, ¿no? Entonces continúa. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. ¿Cómo que la Virgen concibió por el Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo que estuvieron tantos millones paseándose por el desierto durante 40 años? Eso es una locura. ¿Es así o no? Cuando uno lo mira, incluso como cristianos, cuando nos paramos y empezamos a ver las cosas con nuestros sentidos físicos, nos vamos deslizando en la duda, nos vamos deslizando en confusión, etcétera. Y muchas de las religiones que hay hoy en día, en hebreo, en griego, en judíos, son todo religiones de gustos humanos, volviendo a veces a cosas de la letra y no del espíritu. Dice, y no los puede entender porque se han discernir espiritualmente. Esta es la realidad. Si Dios no te está hablando, tienes que aprender a hablar, al lenguaje de Dios. Y si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar a escuchar esto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Es decir, yo puedo, lo que decía antes, es decir, yo puedo tener una palabra para mí y puedo decir, pues mira, esta palabra me la ha dado Dios para mí. Y alguien puede decir, pues no te ha dado, bueno, tú me estás juzgando, ese es tu problema, ¿no? Pero yo recibo la palabra, no digo que es para ti, digo que es para mí. Yo solo comparto que estoy contento porque Dios me ha dado su palabra para mí, ¿no? Aunque a ti te suene a chino. Entonces dice, ¿quién le instruirá? Y dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es tener esos sentidos espirituales que, igual que Cristo, nos hagan discernir. Por eso cuando tenemos una gran ventaja, yo veo la televisión y hay un momento en el cual uno dice humanamente esto, lo otro, se queja y tal. Pero luego, el espíritu, yo le digo, a ver, vamos a interpretar esto. Desde el cielo, ¿qué quiere decir esto? Hay veces que Dios me contesta, otras veces me dice, pues mira, no te lo digo. Y está en su derecho, Él es soberano. Si no, sabría todo. Así que, la revelación, ¿qué es? La revelación es la transmisión de la verdad de Dios a tu corazón y al mío. Esa es la revelación de Dios. Y Él lo hace por los sentidos que puede en este momento, sentidos espirituales. Porque cuando Dios sopló, no lo hizo cuando vas en la creación, te vas dando cuenta que a los únicos que le sopla es a la creación de Dios, es decir, a Adán. Es aquel único y por eso luego dice,
hecho a imagen y semejanza nuestra. Gloria a Dios por él, ¿no? Y así encontramos muchos textos que toman sentido cuando miramos de esta manera. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, 16 a 21 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, a veces se hace tan real en algunos la revelación con Dios que pueden decir: es como si lo hubiera visto con mis ojos físicos, no hubiera estado tan claro. Y por eso en el Antiguo Testamento vemos a algunos que por medio de los sentidos espirituales, les es abierto cosas increíbles. El Apocalipsis es una de las revelaciones dadas a Juan, que tienen una complicación bastante, incluso para él mismo, pero es una revelación. Él vio cosas que él trató de explicar, pero que casi no tenían explicación, y que nos damos cuenta cuando hay tantas interpretaciones de ese libro, ¿no? Y por último, ay, qué pena, se me pasa el tiempo rápido, la palabra viviente, es decir, Dios se hizo carne, es decir, el Logos se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra se hizo algo viviente. Que la palabra se hizo algo viviente. La palabra expresa la naturaleza de Dios. Está viva y da vida. Los que queremos recibir esa palabra somos transformados, hallamos una vida abundante por medio de esos sentidos, que todavía, ojo, no es una vida abundante alrededor. Es una vida abundante porque percibimos cosas que son superiores a lo que es el conocimiento humano. A veces la gente, que los cristianos nos guiamos por lo que vemos exteriormente. El otro día me escribió un hermano, no sé qué, mire, ahora este descubrimiento que han vuelto a hacer de otra cosa y tal, y digo, fenómeno me parece. A mí eso no me dice nada. Lo que me dice la palabra de Dios, que Dios vive. Por eso el Señor dice que el Espíritu nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Cuando uno aprende a oír a Dios, uno no tiene dudas, porque es el Espíritu el que le dice, porque hay relación. Si no tienes relación, dejas de ser hijo. Pero cuando uno va si viven sus padres, uno va a sus padres y le quieren y todo, sus padres le dan un abrazo: hola hijo, hola, un abrazo y tal, ¿no? Hay una relación. Nuestro Padre es así, nos dice: hola hijo, hola hija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí deseando irme contigo, pero cuando toque. Dice en Juan 5:24: de cierto os digo. Fijaos que cuando el Señor dice de cierto os digo, está apelando a algo más que el oído. Por eso Él decía muchas veces: los que tienen oídos para oír. No se estaba tratando de los oídos estos, porque hasta los sordos pueden tener un oído espiritual. Aleluya. Entonces dice: de cierto os digo, estoy en Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra, Logos, y cree, es decir, le es revelada en su corazón, rema, al que me envió, tiene vida eterna, palabra viva, hecha vida en mí. La palabra ya no está afuera, está dentro de mí. Gloria al Señor. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ve los tres procesos? O sea, los tres órdenes de la palabra. El que oye mi palabra, cree, vida eterna. Es la palabra viva, es la que da vida. Es la palabra viva. Las palabras que yo os he hablado
son, ¿qué? Son vida. Vida, gloria a Dios. En Hebreos, en el 4.1, todos sabemos eso sobre la palabra. Dice, porque la palabra, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la pone como una espada, ¿no? Que penetra y empieza a abrir y tiene un proceso ahí quirúrgico, etcétera, etcétera, que lo que hace es ver las intenciones, cambiar, tiene que cambiar. Y por eso hay veces que nosotros vemos que Dios lo que quiere es mi colaboración, cuando en Romanos 5, capítulo 5, 1, 2, donde dice que debemos de transformar nuestro entendimiento, ¿no? Pues ahí lo que está diciendo colaborar. ¿Para qué? Porque es que nosotros tenemos que colaborar. No podemos estar así a ver si que cae la pera. Los cristianos tenemos que ser activos. El cristiano es activo. Espiritualmente está activo. Por eso no somos transformados si la palabra la dejamos en la Biblia y dejamos que sea solo palabra escrita. No nos hace nada, sino que tiene que revelarse a mi corazón y encarnarse, es decir, revelarse de forma que yo la entienda, la comprenda y me dé vida, porque para eso es. Y cada vez que una tontería, pues fijaos lo que os digo, una tontería que nos puede parecer que Dios habla al corazón, cuando Dios toca con la palabra puede ser la cosa más insignificante, pero uno brinca. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y puede ser algo insignificante. Por eso les dice a los hebreos, les dice, ojo, no menosprecéis ni una tilde. Ni una tilde, ¿no es así? ¿Por qué? Porque hasta en esa tilde podemos encontrar vida. Una tilde es como una coma o un signo, ¿no? Pequeñito que no. Fijaos qué cosa tan grande, ¿no? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. El verbo se hizo carne. ¿Para qué? Pero esa palabra se hace carne. Ahora vamos a participar en algo que representa el comer, digamos, su cuerpo y su sangre de una forma simbólica. Pero eso es lo que representa, es el logos, es la palabra, que nosotros tenemos que comerla, pero comerla para que entre en lo más íntimo de nuestra vida y tome vida y forme parte de nosotros. No parte de una buena encuadernación, por muy buena que sea, y una buena caligrafía, y un ancho, no, sino en mi corazón. Por eso el Señor dice, hablando de las tablas de la ley, que escribirá sus leyes en nuestros corazones. No en tablas de piedra, sino en nuestros corazones de carne. Aleluya. Y entonces vemos que la ley de Dios es buena. Y entonces es cuando le damos la razón a Dios y le decimos, Señor, es cierto, tu palabra es buena. Lo que pasa es que yo soy pecador. Y estoy aquí, pero como dice, estoy anhelando salir de para solo moverme en los sentidos espirituales y no tener que estar pidiendo perdón, no porque tenga que pedir perdón, sino porque no quiero pecar contra ti. Gloria a Dios. Pero cada vez que decimos, yo voy a no pecar, estamos diciendo, voy a hacer una obra. Estamos ya pecando solo pensarlo. Tenemos que decir, yo me voy a someter al Espíritu de Dios. Yo voy a sembrar su palabra. Porque cuando su palabra está sembrada en mi corazón, va produciendo el fruto y me va alejando del pecado. ¿Cuánto cuesta esto? Toda una vida. El Señor se toma toda una vida. Toda tu vida. Toda mi vida estará el Señor trabajando eso. Pero tiene que ser el que sembremos en nuestro corazón la palabra. Porque es esa palabra la que limpia, la que purifica, la que por medio del Espíritu, ojo, el Espíritu trabaja, el que la hace viva. Termino, hay mucho más, pero bueno, 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos
siendo renacidos, nacidos de nuevo. No de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La que Adán y Eva han ido transmitiendo y seguimos transmitiendo. Y dice, sino de incorruptible. ¿Por qué? Dice, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Por la palabra de Dios. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso la gente que recibía se quedaba impresionada y decía, nadie nos ha hablado de esa manera. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo no religión, sino la palabra viva de Dios. Gloria al Señor por ello. Por eso, hermanos, logos, necesitamos leer la palabra. Tenemos que estudiar la palabra, debemos penetrar todo lo que podamos en la palabra de Dios. Y ahora tenemos tiempos en los que tenemos materiales increíbles para penetrar en ella. Rema, necesitamos pedir al Señor que esa palabra no se quede ahí, sino que se revele a nuestra vida por medio de los sentidos espirituales y viviente. Es decir, necesitamos que esa palabra viva de tal manera que yo, cuando ande, me mueva y tal, sea una palabra viviente. Como es decir, sea un logos viviente. Lo que Cristo fue el logos, el que vivía, el que se movía, pero era la palabra viviente. Y yo tengo que ser una palabra viviente. Y para ello necesito la palabra. Y esa palabra está llena, y gracias, porque antiguamente con la ley era cortapisas por todos los lados, porque en el momento que pecaba ya estaba armada, no podías avanzar. Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado constantemente. Y puede que yo caiga 1000 veces en una cosa, pero Dios está tomando su tiempo. Y si siembro, llegará un momento en que Dios tocará con su palabra y me hará diferente. Hay gente que ha estado escuchando toda la vida la palabra de Dios y un día en una predicación o en una lectura o algo, Dios le toca. Y esa persona lo que no podía dejar de hacer, lo deja de hacer de inmediato. ¿Por qué? Porque el milagro de la palabra ha tocado su vida. No nos debemos de desanimar, debemos tener tesón y decirle, bueno, hoy no, pues mañana. Mañana no, pues pasado. Este año no, pues el año que viene. En 5 años no, pues dentro de 10. Pero yo no voy a cesar de hacer que esa palabra siga entrando en mi vida, limpiándome y haciéndome lo que Dios quiere que sea. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a entender esto, porque es fundamental, es básico. ¿Y dónde empezamos? Nuestra vida espiritual empieza yo con Dios, ¿no? En reuniones. Ojo, las reuniones son importantes y todo lo demás, pero sobre todo, yo no puedo estar diciendo vengo el domingo para tener comunión con Dios el domingo y el resto de los días, ¿qué? Estoy perdiendo un montón de tiempo para sembrar. Hay que sembrar en todo tiempo, dice la palabra de Dios. En todo tiempo. En todo tiempo podemos estar sembrando esta palabra. Y cuando Dios ve que nosotros estamos sembrando, ¿saben lo que hace Él? Que manda la lluvia temprana y la tardía. Y entonces crece fruto. Y llevamos no solo fruto, sino mucho fruto.